Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes, les va? Clara. ¿Cómo está? Hola, profe, ¿viene usted? Un poquito cansada, he estado buena parte del día contestando correos, pero es propio fin de año. No sería fin de año si no tuviéramos, sobre todo en este año con pandemia, ¿verdad? Tantos casos pendientes. De hecho, estoy muy entretenida, chiquillos, porque tengo 80 casos pendientes. Así que tengo para esta semana y para la otra entreteniéndome persiguiendo a los chiquillos para no dejarlos con promedio rojo. Ah, te están rogando. Sí, pues esta es la temporada habitual, para los que quieran estudiar pedagogía, chiquillos, esta es la temporada habitual del llanterío. ¿Ya? A lo Vázquez. Empiezan, por supuesto, Pera Ignacio Lalo Vázquez, queques al profesor, rogativas de los apoderados. Bueno, yo lo bauticé este año ciberllantos porque evidentemente ya no podemos, ¿cierto?, recibirlo en los colegios, pero estamos en la temporada oficial del ciberllanto. Así que, El ciber. eh, del ciberllanto. Así que en eso estoy y he estado muy entretenida todos estos días, chiquillos. Pero bueno, es parte de, ¿cierto? No podemos desconocerlo, ¿ves? Están ahí, dice, por matemática la Valentina. Bueno, a mí me han llorado en historia, ¿cierto? Y a los profesores jefes les lloran por todo. Yo no tengo este año jefatura, pero son cosas que pasan en esta vida. Bien, hola Nico. No, estamos recién empezando, Nico, porque estaba contestando, de hecho, correos de rogativas. Por eso me demoré un par de minutos, porque entiendo que están estresados. Entonces, con eso, chiquillos, sí que no me gusta jugar, ¿ya? Y creo que es una hora razonable y prudente para contestar correos. Yo a cierta hora hago cortes. Con ustedes no lo hago habitualmente, pero con ustedes hay otro tipo de confianza. Pero a los niños del colegio, generalmente después de las 8 de la noche, no les contesto nada hasta el otro día. Ahora, chiquillos, para ir refrescando, ya entrar en materia. em, Recuerden que decidí, ¿cierto? La propuesta que les entregué a ustedes era poder empezar con 2 clases a la semana. ¿Por qué? Porque quiero, ¿cierto?, abordar en lo posible todo el eje de historia, cosa que lleguen con la preparación completa, ¿ya? A la prueba, por lo tanto, esta semana cerraríamos el eje de formación ciudadana y la otra semana ya nos dedicaríamos íntegramente a lo que es historia, ¿ya? Ahora, ¿cómo va a ser ese orden? Historia siglo XIX, mundo, siglo XIX, Chile, ¿ya? Siglo XX, mundo, siglo XX, Chile, para que quede en paralelo y ustedes puedan ir asociando con las preguntas que vienen en la prueba. ¿Por qué lo destiné así? Porque si ustedes miran el ensayo del DEMRE se van a dar cuenta que vienen mezclados, ¿ya? Por lo tanto, como la idea es que ustedes rindan una prueba que sea similar a la que rindan de buena forma una prueba, ¿cierto?, que tenga el estándar PSU que se va a evaluar este año, prefiero que sea así. Ahora, lo otro, al grupo 2 de Teletines probablemente les llegó una notificación ayer porque yo estaba subiendo el ensayo, empecé a subirlo, pero me equivoqué y lo puse como público. Así que por favor, si les llegó esa notificación, no la contesten. Ya no contesten la pregunta porque faltan todas las otras 79, que espero subirlas de aquí al fin de semana ya por fin. Así que eso es como aviso de utilidad pública. Entonces, dicho lo anterior, voy a partir proyectándoles un videillo. Y de ahí vamos a seguir con la parte del Poder Judicial y vamos a ver, chiquillos, los mecanismos de participación ciudadana, que es lo último que ya nos va quedando. Entonces, vamos para acá. No sé si ven el conito. ¿Se ve? Sí, ¿Sí? Ya. Perfecto. Momento. Vamos entonces. El poder ejecutivo, consistente en hacer cumplir las leyes, y que suele ejercer el gobierno o el propio jefe del Estado. Concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas. Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas. El poder ejecutivo suele ser unipersonal. El jefe de gobierno es la figura visible y de mayor importancia del poder ejecutivo. El poder ejecutivo es unipersonal ya que es el presidente el único responsable político de la gestión ejecutivo del gobierno. El poder ejecutivo está conformado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros.
El poder legislativo consiste en la aprobación de normas con rango de ley. Es una de las tres ramas en que tradicionalmente se divide el poder de un Estado. En una democracia, el poder legislativo elabora y modifica las leyes existentes de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. El poder judicial se compone de jueces y magistrados. Tiene independencia en relación a los demás poderes del Estado. No solo se encarga de mantener el cumplimiento, también aplica normas jurídicas y dicta decisiones. Es el encargado de administrar la justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas, como en la resolución de conflictos. El poder judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales, juzgados y tribunales. Ya por ahí se están viendo, pero ese es un video que me gustó bastante. Yo sé que es un poco infantil, lo asumo, sí sé que, sí que se estaban riendo desde sus respectivos lugares, pero, ay, gracias Isidora, pero esos son, digamos, los poderes del Estado. ¿Por qué coloqué esto, cierto? A propósito de que nosotros la semana pasada vimos poder ejecutivo y legislativo, ¿cierto? Entendiendo algunas características generales. Primero, cierto que la idea de los poderes del Estado es una idea que viene de la Ilustración, que se siguió, digamos, implantando, cierto, las democracias liberales y que está presente el día de hoy. Nosotros, cierto, también especificamos ese día que el poder ejecutivo está representado por el presidente, autoridad, cierto, de elección popular, y además por los ministros. Los ministros son cargos de exclusiva confianza del presidente de la República. Por lo tanto, chiquillos, así como los escoge, los saca, ¿ya? Y también los ministros pueden ser acusados constitucionalmente y sacados por, en este caso, el Congreso. ¿Mm? Ahora, el poder legislativo, ¿cierto?, está compuesto por diputados y senadores, que también son cargos de elección popular y que además tienen atribuciones, digamos, diversas. ¿Por qué? Porque los senadores tienen iniciativa de ley en algunas materias, mientras que los diputados tienen en todas las otras. Ahora, ¿cuáles son las grandes diferencias? Por ejemplo, los requisitos de edad. Para el presidente, ¿cierto?, son 35 años, para los diputados también son 35 años, o sea, perdón, para los senadores son 35 años, y para los diputados son 21 años. ¿Mm? Ahora, ¿son poderes independientes cada uno de ellos? Sí, ¿ya? Se supone que en la teoría no debieran influir el presidente en las decisiones del Parlamento y el Parlamento en las decisiones del presidente, ¿ya? No debiesen, en este caso, interferir. Se supone que operan de manera independiente. Ahora, todos sabemos que en negociaciones, ¿cierto?, para votar las leyes, evidentemente hay algún grado de interferencia, pero es parte de un proceso de negociación. Se supone que en la práctica no debiera influir fuertemente ninguno de los poderes del Estado sobre los otros. Por lo tanto, chiquillos, son independientes. Eso es un punto importante que tienen que saber, ¿ya? Ahora, también hablamos al final de la clase anterior sobre los procesos de elaboración de las leyes, de conformación de las leyes, entendiendo, ¿cierto?, que tanto el presidente como los diputados y los senadores tienen iniciativa de ley. En el caso del presidente, ¿cierto?, esto se hace mediante cadena o mensaje presidencial. En el caso de diputados o senadores son a través de mociones. Y de acuerdo con la temática, ¿cierto?, la Cámara de Diputados puede ser la de origen o la Cámara de los Senadores puede ser la de origen, donde hay una discusión, ¿cierto?, en, digamos, en la comisión propiamente tal, es decir, los diputados que conforman cada una de las comisiones sobre los temas, educación, salud, y los senadores en el mismo caso, y luego se pasa a la discusión en sala, donde hay, ¿cierto?, sobre los votos, la discusión propia que existe, y finalmente existe una votación donde el proyecto se decide si pasa o no pasa. ¿Sí? Ahora, si el proyecto es rechazado, chiquillos, por la Cámara de Origen, ese proyecto se tiene que archivar un año. Recién después de un año se puede volver a tomar. Ahora, si ese proyecto, por ejemplo, si la Cámara de Origen es de los diputados, ¿cierto?,
pasa la Cámara de Diputados, pasa la de senadores, donde ahí también se da una discusión en particular, ¿cierto?, con los miembros de la comisión a la que pertenece la temática del proyecto de ley, y luego pasa la votación en general. Si pasa nuevamente este filtro, pasaría a un tercer trámite, ¿cierto?, que es el presidente. Y el presidente, chiquillos, tiene algunas opciones, que son aprobar la ley o vetarla. ¿Qué significa vetarla? No firmarla, ¿cierto?, introduciéndole indicaciones que tienen que volver al Congreso para que sean revisadas. ¿Ya? Ahora, también la otra que puede hacer, ¿cierto?, es aprobarla de inmediato, colocar el decreto, ¿cierto?, de aprobación y por lo tanto publicar en el diario oficial cuando ya se convierte en ley de la República. ¿Qué pasa, por lo tanto, si una Cámara la aprueba y la otra la rechaza? Se genera lo que ustedes han escuchado estos días en las noticias, que es la Cámara Mixta. ¿Qué es la Cámara Mixta? La Cámara Mixta es un grupo de senadores y es un grupo de diputados, ¿ya?, que trabajan esta temática del proyecto de ley, que se reúnen para ver si aprueban o rechazan el proyecto. Si el proyecto se rechaza, chiquillos, nuevamente el proyecto se guarda un año más y se vuelve a tramitar en ese periodo. ¿Ya? Por lo tanto, se supone que las leyes debieran salir muy bien preparadas, pero como vimos también a finales de la semana pasada, eso no siempre es así. Chiquillos, ¿alguna duda con relación a los poderes del Estado? ¿A estos dos primeros poderes del Estado? ¿Dudas que tengan? ¿No? Ya. Entonces, vamos a la última parte, ¿cierto?, que es el poder judicial. El poder judicial, chiquillos, tiene una estructura de carácter jerárquica. ¿Qué quiero decir por ello? Que hay una autoridad principal o un tribunal principal, ¿cierto?, que es la última palabra en términos de justicia en Chile, que es la Corte Suprema, ¿ya? O que es la última instancia, como ustedes lo han escuchado seguramente en la televisión. Luego, después de ellos, viene la Corte de Apelaciones, que vendría a ser la segunda instancia, y que además revisa fallos que vengan de lo que se llama la primera instancia, que son todos los tribunales que están aquí. ¿Ya? Por lo tanto, los tribunales de juicio oral, del trabajo, son juzgados de primera instancia. Si un ciudadano no queda conforme, va a la Corte de Apelaciones, quien vuelve a revisar, ¿cierto? Puede solicitar diligencias adicionales y fallar si es que encuentra razón de lo que fallaron en el primer tribunal, o si no, puede cambiar la sentencia. Y si la persona tampoco queda conforme con lo de la Corte de Apelaciones, va a la Corte Suprema, que en términos de Chile es la última instancia. ¿Ya? Ahora, si yo no quedo conforme con lo que me diga la Corte Suprema, evidentemente puedo ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo veíamos, ¿cierto?, en las clases anteriores. Por lo tanto, es una estructura de verticalidad y también de orden jerárquico. Ahora, vamos a ver en más detalle, ¿cierto?, estos tribunales que son importantes que ustedes los conozcan. Al menos, chiquillos, su temática general. ¿Ya? Entonces, como dije, la Corte Suprema es la última instancia en materia judicial de Chile. ¿Ya? Ahora, es, por lo tanto, lo más importante. Además, se tiene que escoger el presidente de la Corte Suprema y obviamente, chiquillos, los ministros. ¿Por qué razón? Porque, si mal no recuerdo, los ministros y los jueces en general pueden estar hasta los 75 años. Cuando pasan esa edad, se tienen que llamar a retiro, ¿ya? Y por lo tanto, hay que escoger un ministro nuevo. Y eso lo hace el presidente de la República. Por eso algunos dicen que probablemente, ¿cierto?, hay algún grado de intervención en el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente obviamente va a escoger un juez que esté relativamente alineado a su línea probablemente política o de pensamiento. De hecho, chiquillos, ahora se está nominando, el señor Piñera nominó a Mario Carroza, que es un juez bastante emblemático en las causas de derechos humanos. ¿Ya? Por lo tanto, este es el tribunal más importante y se tiene que pronunciar, digamos, como última palabra en cuanto a algún juicio que venga tramitándose desde hace tiempo. También está como segunda instancia la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones, chiquillos, como decía anteriormente, responde y revisa fallos en los cuales no haya habido conformidad de ambas partes respecto a los tribunales de primera instancia. ¿Ya? Por lo tanto, son 17 tribunales y las personas pueden
pedir, ¿cierto?, una revisión de nuevo del fallo. Por ende, ¿qué hace el tribunal? Revisa los antecedentes que hay, vuelven a generar otras diligencias, por ejemplo, entrevistar más testigos, pedirle pruebas, por ejemplo, a la PDI, etcétera, etcétera. Y además, chiquillos, la Corte de Apelaciones recibe los recursos legales que veíamos el otro día, el de amparo y el de protección. ¿Ya? Yo tengo que hacerlos ahí si quiero emitir cualquiera de los dos recursos que me piden para la protección de esos derechos. Ahora, ¿cuáles son los tribunales de primera instancia? Hay de diverso tipo. Primero está el juzgado civil. ¿Qué ve el juzgado civil? Ve básicamente problemas que existan entre dos o más personas y eventualmente entre una empresa y una persona. Por ejemplo, si yo, a ver, no le pago a una tienda, por ejemplo, lo que gasté en una tarjeta, probablemente voy a tener una demanda civil. Por ende, voy a estar litigando ahí con la empresa, ¿cierto? Para ver si consigo alguna sentencia favorable o ver la postergación, ¿cierto? O intentar llegar a algún acuerdo. Luego están los juzgados de letras de competencia común, que son más bien temas muy específicos. Por ejemplo, las deudas que existan entre una o más empresas, o por ejemplo entre el proveedor y la empresa, que son situaciones que a veces pueden ocurrir sobre todo en situaciones como pandemia, ¿ya? Luego están los juzgados de familia, que aquí se ven, chiquillos, todos los temas que son alusivos a cuando una familia se separa. Por ende, pensiones alimenticias, divorcios, régimen de visita, situaciones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, también lo ven los juzgados de familia. Por lo tanto, esos son los que se encargan de ver esas materias específicas. Ahora, sí, y esto es un dato importante que ustedes, bueno, que lo sepan, si ustedes en algún minuto tienen algún problema y quieren saber hacia dónde tienen que orientar el caso que ustedes quieren colocar, digamos, pueden ir a un lugar que se llama la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Por qué es importante esto? Porque en la Corporación de Asistencia, chiquillos, hay abogados jóvenes que generalmente orientan sobre qué tendría que hacer usted, dónde tendría que ir y qué trámites tendría que hacer. Ya que es bastante útil si es que usted no tiene muy claro qué puede hacer ante determinada situación judicial. ¿Ya? Así que eso de ahí se los recomiendo como dato para que lo tengan. Ahora, también están los juzgados de cobranza laboral. Y miren el detalle, previsional. ¿Por qué? Y eso es algo que quizá algunos de ustedes no vieron. Pero sucede, chiquillos, que el empleador tiene por obligación pagar, digamos, descontarle al trabajador dos tipos de cosas, que son la previsión, que en este caso es la AFP, y la salud, que puede ser FONASA o ISAPRE. Pero esa plata no queda para el empleador. El tema es que el empleador tiene que pagarle a estas respectivas instituciones. ¿Qué pasa? Cuando esto no ocurre, chiquillos, se entra en un delito que se llama apropiación indebida de fondos previsionales. ¿Por qué? Porque en el fondo la ley asume de que el empleador se está quedando con plata que no es de él, ¿ya? Y que además constituye un derecho del trabajador. Entonces, es un tema delicado. Y ese tipo de denuncia lo acogen los juzgados de cobranza laboral, ¿ya? Por lo tanto, es relevante que usted conozca esta materia. Lo mismo, por ejemplo, si usted no está conforme con el despido o la no renovación, si usted considera que es injustificado, ¿cierto? Puede hacer la denuncia respectiva al juzgado de cobranza. Ahora, chiquillos, denuncia, digamos, con abogado conducente a juicio. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy viendo que mi empleador me está jodiendo mes a mes con el dinero o no me está pagando mis cotizaciones, yo puedo hacer la denuncia, chiquillos, en la inspección del trabajo, que es un organismo distinto. ¿Por qué? Porque la inspección del trabajo lo que hace, chiquillos, es que cuando recibe denuncias tiene que ir a fiscalizar. ¿Por qué razón? Porque tiene que comprobar que en el fondo lo que el trabajador está diciendo es lo correcto. Y es lo que es, digamos, ¿ya? Ahora, también están los juzgados de letras del trabajo que ven especialmente asuntos de negociación colectiva. ¿Por qué, chiquillos? Porque en estricto rigor, ¿qué es lo que ocurre? Cuando, por ejemplo, ustedes son parte de un sindicato,
generalmente se firma un contrato de carácter colectivo que protege, ¿cierto?, a los miembros de ese sindicato frente a lo que haga el empleador. Y muchos de estos contratos habitualmente terminan viéndose en un juzgado de letras y siendo incluso también la inspección del trabajo como testigo. De hecho, la inspección del trabajo también interviene cuando hay un proceso de huelga, que eso es importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Por lo tanto, son tribunales que son bastante importantes y que es bueno que ustedes los conozcan, ¿ya? No sé, chiquillos, hasta aquí tienen alguna duda con relación a lo que he dicho. No, para nada. Ya, perfecto. Avancemos entonces. Ay, señor. A ver. Ahí sí. Ahora, ¿por qué se habla esto? Porque se habla, ¿cierto?, que en la sociedad tenemos dos tipos de responsabilidades, chiquillos. La responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Y están en relación a eventuales delitos. La responsabilidad civil, chiquillos, dice relación con aquellas situaciones que pueden ser algo molesto o en perjuicio de las otras personas, pero que no necesariamente constituye un delito. Por ejemplo, vamos a suponer que yo le robo el lápiz al David. ¿Eso es un delito, chiquillo? Una falta. Es una falta. Por lo tanto, ¿me va a generar antecedentes? No. ¿Me voy presa? Tampoco. ¿Es un acto Pero la indebido? paliza que le voy a dar, Por supuesto. Y eso sí que podría ser delito porque yo podría denunciarlo, ¿cierto? El sí, la tema, autotutela. exactamente. El tema es que la responsabilidad civil, chiquillos, son actos que riñen con la buena convivencia, pero que no necesariamente se van a traducir en un delito, ¿ya? Y por lo tanto, están meramente asociados a la vida en comunidad, como decía. Por ejemplo, si yo le tiro el pelo a cualquiera de ustedes en la sala, probablemente no me voy a ir con ningún, suponiendo que estamos todos en una sala física, ¿cierto? Y yo le empiezo a agarrar el pelo, probablemente va a ser un acto de responsabilidad civil porque en estricto rigor no los estoy maltratando, pero sí, digamos, estoy invadiéndolos porque ustedes no me dieron esa autorización para esto, ¿ya? Distinto es la responsabilidad penal, porque son esos casos que sí pueden ser conducentes a delito. Por ejemplo, vamos a suponer que a ustedes les va mal en la prueba, ¿cierto? Y llegan a mi departamento a tirarme piedrazos y me rompen los vidrios. ¿Eso es delito? ¿Sí o no? Sí. Sí. Por lo tanto, yo los puedo denunciar y exigir el cobro de los vidrios, sí. Incluso por daños, ¿cierto? Porque me pueden traumar, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, no necesariamente lo que yo hago es delito. Sin embargo, y como lo vimos en algún minuto con las normas, sí dañan la vida en comunidad, ¿ya? Ahora, el fumar en lugares públicos sería, sí, es civil, porque no te van a llevar preso por fumar, salvo que estés fumando marihuana, evidentemente. Ojo ahí, Claro, o otra ojo cosa, ahí. la va a leer mucho más. Así es, porque el tabaco, por ejemplo, es una droga social, ¿ya? Es droga, en estricto rigor, porque produce adicción, ¿cierto? Etcétera, etcétera, pero es una droga socialmente aceptada, cosa que no pasa con la marihuana, ¿ya? Es decir, ningún carabinero usted podría llevarlo detenido si está fumando un cigarro, pero sí podría llevarlo detenido si es que usted está fumando marihuana. Y si lo pillan en delito flagrante, peor, porque más encima, si usted es menor de edad, lo van a detener y van a llamar a sus padres para que lo vayan a buscar a la comisaría. Y no sé si a sus padres les gusta ir a buscarlo, pero eso ocurre, ¿ya? Así que, Quizá ojo. lo deje allá. ¿Mm? Quizá lo deje allá. Y de hecho, o lo dejan allá, o se lo sacan y no les quiero contar lo que les va a pasar después. Pero bueno, el hecho es que son responsabilidades distintas y necesariamente estamos siempre en contacto con ambas, ¿ya? Por lo tanto, son claves de una convivencia en sociedad. Ahora, un detalle más. La penal para ustedes tiene que ser importante porque dice relación con un concepto que en derecho está bien claro, que es el discernimiento, ¿ya? El discernimiento es relevante. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo medio cruel, perdónenme por favor. Vamos a suponer que ustedes tienen 7 años y por accidente matan un gatito. ¿Eso podría ser delito? ¿Ustedes podrían recibir una sanción por ello? No. No, po.
Es cierto que socialmente se ve horrible, ¿cierto? Etcétera. Pero ustedes para la ley a esa edad no son imputables. ¿Por qué razón? Porque la ley asume que no son o no tienen discernimiento. ¿Qué es el discernimiento, por lo tanto? Capacidad de saber qué es bueno y qué es malo. ¿Ya? Por lo tanto, repitamos el ejemplo. Vamos a suponer que ustedes tuvieron un compañero o una compañera que mató a un gato a los 15 años. ¿Cambia la figura o no cambia la figura, chiquillos? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque ahí yo estoy atentando contra, de hecho, la ley de, digamos, contra la ley de maltrato animal. Por lo tanto, ¿me puedo ir detenido? Sí. ¿Tengo que pagar una multa? Probablemente. Y si es el gato de mi vecino, de mi amigo, peor. Ya, porque me puede exigir, de hecho, sanciones o indemnización, por decirlo así. ¿Por qué razón, chiquillos? Porque ustedes en Chile son imputables desde los 14 años. Es decir, ¿ustedes se pueden ir presos? Sí. El tema, y aquí hay un punto importante con respecto a lo que vamos a ver, es que desde los 14 y hasta los 18 años, chiquillos, ustedes no se van presos a una cárcel como la penitenciaría, sino que se van a un recinto de internación del Sename. Ojo ahí. Exactamente, Romy. Eso iba. De hecho, esa noticia, gracias por recordármelo, porque no me acordaba qué edad tenían los niños, pero hubo una noticia de que un niño de 12 años mató a un pequeño de 5. Ese niño, chiquillos, no es imputable. Ante la ley no tiene ninguna responsabilidad jurídica. Lo que sí van a hacer es que lo van a meter en un psiquiátrico. Es lo más probable. O lo dejen con terapia psiquiátrica. Porque para el chico puede ser traumante para el niño que lo mató, y evidentemente probablemente también van a dejar a la familia del chico que fue asesinado también en terapia. ¿Ya? Pero ese chico legalmente, si usted me pregunta, ¿lo pueden meter al Sename? No. No imputable. No es imputable. Distinto es si es un niño, chiquillos, como, digamos, si es huérfano y hubiese ocurrido esa situación. Ahí sí que lo meten al Sename. ¿Por qué? Porque no hay nadie, no hay un tutor legal que se pueda quedar con él. Por lo tanto, son distintos. Ojo con eso. Ahora, a propósito de qué lo menciono, a propósito de esto, chiquillos. ¿Por qué? Porque desde el año 2001 la manera de hacer justicia en Chile ha cambiado, ¿ya? ¿Por qué? Y de hecho de ahí vamos a hacer el guiño con ustedes, con los jóvenes de hoy. ¿Por qué? Porque el 2001 entró en vigencia la reforma procesal penal. ¿Por qué es importante esta reforma, chiquillos? Y ojo ahí porque la han preguntado en ensayos. ¿Cuál era el drama que había antes? Y aquí David podrá apoyarme después. Que los juicios eran eternos en Chile. Los juicios por asesinato, los juicios por violación eran eternos. ¿Por qué motivo? Porque había un juez, chiquillo, que se hacía cargo de 10, 20 casos. ¿Ya? Además, como los juicios eran escritos, termina el tiro, David, como los juicios eran escritos, le pasaban, los abogados tenían que llevar tremenda foja de papeles a un actuario, y a ese actuario se le podían perder los papeles, podía recibir coimas, ¿cierto? Etcétera, para que el proceso se ralentizara todavía más. Y como el juicio era de carácter además secreto, más lento era. Por lo tanto, ¿para qué se hizo esta reforma? Para que los juicios fueran más rápidos, fueran de carácter público. De hecho, chiquillos, ustedes pueden ir a cualquier juicio si es que el juez, digamos, no decide lo contrario, ya, porque ha habido jueces, por ejemplo, que le han cerrado las puertas a la prensa. ¿Lo pueden hacer? Sí. Pero en general, por ejemplo, pueden ir a cualquier juicio si es que quisiesen. Y además, los juicios son de carácter oral. Es decir, se le formaliza de manera oral al individuo, se muestran las pruebas de manera oral y se le da la sanción también de carácter oral. No sé, David, si quieres agregar algo más ahí. Lo que yo quería llegar era lo siguiente, que en esa época el juez hacía de todo, era investigador, todo, no existía el Ministerio Público, o sea, no existía la Fiscalía ni la Defensoría. Entonces, ¿qué equivalía? Que el juez era el investigador, juez y parte. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que era una doble trabajo que tenía que tener, que al final lo hacía ¿cómo se le llama? El asistente, que era que se llama en ese tiempo, recibe un nombre especial la gente que trabaja en el Poder Judicial. El actuario. Y que después, el actuario, claro.
y eran el juicio muy largo. Además, en ese tiempo, a diferencia de hoy día, no existían los jueces de garantía que velaban por los derechos ¿cómo se llama? Del imputado. A veces lo tomaban a una persona detenida y no había muchas pruebas, e igual seguían detenidos. Y claro, surgió ¿cómo se llama? Ese elemento que son el juez de garantía, y se hizo mucho más transparente. Así es. Y de hecho, lo que tú dices, David, es súper bueno, porque primero, chiquillos, ¿qué es lo que ocurre ahora? Hay un fiscal, ¿cierto? Que es el que recibe las pruebas, pero él no es, digamos, el que completamente investiga, sino que esas diligencias se pasan a la PDI, chiquillos. ¿Ya? Por lo tanto, el juez recoge los antecedentes y expresa, ¿cierto?, una sentencia, por lo tanto, se libra de esa parte que era tediosa. Por otro lado, y esto es muy bueno que ustedes lo sepan, se crean dos organismos que van a conllevar todo el trabajo más profundo, que es el Ministerio Público, que es la entidad, chiquillos, donde yo puedo ingresar ya la denuncia formal. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, y de hecho antes del Ministerio Público está la Fiscalía. Cuando yo quiero hacer una denuncia en concreto, chiquillos, yo voy a la Fiscalía. Y la Fiscalía pasa los antecedentes al Ministerio Público y de ahí se deriva a este juicio, o al inicio, digamos, de esta investigación conducente a juicio. Luego, también está el Tribunal Penal, o sea, Tribunal Oral en lo penal. Ahí sí, lo está diciendo mal. ¿Por qué es importante esto? Porque el Tribunal Oral en lo penal, chiquillo, separa y, digamos, hace que el juez esté un poco menos estresado, porque ahí se hacen las audiencias de formalización y se expresan estas pruebas que se hicieron después de una investigación y todo. Por lo tanto, el juicio es más ordenado, es, como les decía, bastante más transparente porque es de carácter oral, y además es, como les decía, de acceso público. De hecho, hay varios, en las carreras de Derecho habitualmente lo llevan o hacen simulaciones con este tipo de juicios, porque es lo que ahora se hace para las causas que son, digamos, de este tipo. Por lo tanto, la reforma buscó hacer más ágiles los juicios, hacer más abiertos los juicios y disminuir los tiempos de sentencia. De hecho, chiquillos, en promedio los juicios en Chile duran máximo 6 meses o un año a todo reventar. Antes los juicios se demoraban tranquilamente, chiquillos, 5, 10 años en promedio. 12 años. 12 años, de hecho. Ahora, como se hizo solo en lo penal, los juicios civiles en este caso siguen siendo bastante lentos. Pero en lo penal se adoptó esto y es, como les digo, un cambio. ¿Cuál es el punto? ¿Y qué cosas se le cuestiona a la reforma procesal? De que, por ejemplo, a veces hay errores técnicos de los jueces que, por ejemplo, hacen que una persona quede libre. Por ejemplo, ¿qué pasó una vez que dejaron unos chicos jóvenes que eran delincuentes porque el juez no llegó a la audiencia? Y como el juez no llegó a la audiencia, no se les formalizó, los chicos quedaron libres, siendo culpables. Por lo tanto, hay ciertos formalismos técnicos que han complicado el actuar de esta reforma. Pero en términos generales vino a aliviar un poco la carga de los juzgados en ese sentido. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con ustedes? Porque, como les decía anteriormente, ustedes son imputables desde los 14 años. Y ustedes tienen una ley aparte, que es la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. No sé si a alguno de ustedes les suena. Yo sé que a David sí, porque David estudió Derecho, pero el resto, ¿a alguno les suena esto? No. ¿No? ¿No la vieron en cuartos ahora, no? ¿Con los poderes del Estado? Ya. Este es un cambio para ustedes. ¿Ya? ¿Por qué es delicado? Porque ustedes, como les decía, desde los 14 años son imputables. ¿Qué quiere decir con ello? Que ustedes tienen que responder si se mandan un cóndor ante la ley. Ahora, ¿van a responder como un prisionero normal o como yo, por ejemplo? No. ¿Por qué razón? Porque si yo cometo un delito por edad, yo me voy directo y derechito a la cárcel. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Profe, sí, dime. Pregúntame nomás. ¿Me dan como programas especiales? Exactamente. Estas cosas. Dale nomás. Termina de decir lo que te interrumpí, perdón. No, era eso nomás.
Exacto, son programas especiales. ¿Por qué? Porque va a depender también, chiquillos, del delito que ustedes cometan. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes fueran sorprendidos, a ver, vamos a buscar un delito, un hurto, por ejemplo, lo más probable es que ustedes los dejen en un centro de internación provisoria. Exactamente, Flavio, para allá voy, de internación provisoria. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? A usted, dependiendo de su gravedad, y si usted nunca lo había hecho antes, probablemente lo van a dejar en régimen semicerrado, es decir, va a poder salir algunos días y los otros se van a tener que quedar allá. Y, por ejemplo, ¿qué le dan énfasis? Por ejemplo, ayudar a la comunidad, ¿cierto? Incluso para los chiquillos que han desertado el sistema escolar, les dan la oportunidad de terminar estudios. Y, de hecho, si son casos graves o reincidentes, chiquillos, ya entra en juego el Sename. ¿Por qué? Bueno, que el Sename en realidad está a cargo de estos centros, pero si ustedes, por ejemplo, chiquillos, vienen cometiendo delitos desde que eran chicos, ¿qué es lo que va a pasar? El Sename se puede quedar con la custodia completa de ustedes. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque y la ley en estos chiquillos es súper clara, si un chico comete delitos o tiene conductas, por ejemplo, que riñen con su propio cuidado, por ejemplo, consumir droga, y aquí no me tiren arena, por favor, pero de ahí les voy a explicar el punto de vista legal, la culpa la tienen sus padres. ¿Ya? Hay una cuestión que se llama negligencia parental. De hecho, y aquí, insisto, espero que no me tiren arena, pero, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene la mala suerte que Carabineros los pille en la calle fumando marihuana, va a pasar lo siguiente. Se lo van a llevar detenido y si es una cuestión reincidente, le van a pedir antecedentes al colegio. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el colegio aquí? Porque las autoridades van a examinar algunas variables, asistencia a clase, ¿ya? Compromisos escolares, asistencia a su apoderado, a las reuniones de apoderado, a la entrevista, y si usted es reincidente, no va a clases seguido o tiene un alto ausentismo y, por ejemplo, los apoderados no van, esa es una negligencia que la ley considera como negligencia parental. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Probablemente le van a quitar la custodia de su hijo a los padres y van a buscar lo que se llama un tutor legal. Es decir, chiquillos, una persona que tenga sobre 18 años y que tenga la capacidad económica y obviamente mental de hacerse cargo de ese niño. Y si no encuentran a ninguno, lo van a mandar al Sename. ¿Ya? En estricto rigor, eso es. Por lo tanto, ¿es delicado? Sí, porque eso les queda en su antecedente a ustedes, sí. ¿Ya? Solo que depende de la gravedad del delito, si es que lo mandan a un centro con internación completa, si es régimen semicerrado, si es abierto, etc. ¿Ya? Por lo tanto, es muy delicado. Ahora, ¿cuál es el tema con la ley de responsabilidad penal juvenil? Que hay muchas denuncias, chiquillos, de maltrato en el Sename. Y que por eso, de hecho, esta institución está en vías de cambiarse. ¿Ya? Pero esa es la que hasta el momento se hace cargo de esta ley de responsabilidad penal juvenil o adolescente. Por ende, chiquillos, ojo con lo que hagan. ¿Ya? No son ustedes sujetos que no estén, digamos, salidos de la ley. Así que no sé si hasta aquí tienen alguna duda, chiquillos, que quieran preguntar. Profe, una consulta. Pregúnteme nomás. Por ejemplo, si un adolescente se intenta suicidarse varias veces, ¿también iría al Sename o no? Es que ahí, qué buena la pregunta que hace. Porque hay dos tipos de situaciones que la ley también está súper presente. Una son las drogas. De hecho, chiquillos, y aquí, insisto, espero que tampoco me tiren arena, pero si un profesor a ustedes los ve fumando, o un inspector, o digamos alguien del colegio, los ve fumando marihuana, siendo menor de 18 años, tiene la obligación legal de informarlo. ¿Por qué? Porque si a ustedes les pasa algo, digamos, en el fondo, si nosotros nos quedamos callados con ese tipo de información, pasamos a ser cómplices. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el tema del suicidio.
Si nosotros vemos en los estudiantes, como profesor, inspector o miembro de la comunidad, vemos conductas que son de carácter suicida, tenemos que informárselo a los padres, e incluso es más, el colegio mismo, chiquillos, puede hacer la derivación a un centro de salud mental. Y si el colegio no lo hace y a ustedes les pasa algo, también pasamos a ser nosotros cómplices. Por lo tanto, querida Chania, el colegio lo tiene que informar. ¿Por qué? Porque si los padres no hacen nada, también es negligencia a los padres si al chico le pasa algo. Ahora, ¿a quién le van a referir, le van a pedir esas explicaciones un juez? Evidentemente al colegio. No sé si con eso te respondo la pregunta. ¿Sí? Sí, de hecho, Flavio, si la condena es muy grande, se tiene que pasar después a la cárcel. Ya, qué bueno tener que te haya quedado claro. Sí, tienen que pasar, si la condena es larga, a la cárcel. Ya, tienen que terminar de cumplirla ya. Si pasa los 18 años, tienen que terminar de cumplirla en la cárcel. Pero si son menores de 18 años y cometen un delito, tienen que estar primero allá. Ah, pero bueno, yo tampoco sabía lo que o sea, no sabía. Hasta que en mi última jefatura aprendí varias cosillas. Pero, en fin. Sí, a veces uno cae por eso, Nico. Es que nosotros estamos a veces algo desactualizados. Pero creo que me actualicé en varias cosas con mis últimos querubines. Pero bueno, por lo tanto, aparte de todo lo que hemos visto, chiquillos, de que hay una ley, ¿cierto? Que a ustedes también los hace comportarse como personas, digamos, que no vayan contra la moral, ¿cierto? Las buenas costumbres, la ley en términos generales, están estos otros dos recursos legales que les explicaba el otro día. El recurso de protección, que tiene que ver cuando hay una vulneración de mis derechos en la vida cotidiana, ¿cierto? Por ejemplo, chiquillos, la otra vez produjo tremenda polémica una declaración del ministro del Interior cuando dijo que las personas que se estaban manifestando eran delincuentes. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque evidentemente él hizo una generalización de las personas que se estaban manifestando. Por ende, ya habían llamado en redes sociales a poner recursos de protección contra el ministro producto de esas palabras. ¿Por qué razón? Porque está dañando un derecho humano que nosotros tenemos, que es la protección de la honra. ¿Ya? Ahora, el otro es el recurso de amparo, que este es delicado. ¿Por qué? Porque el recurso de amparos opera, chiquillos, cuando no hay una presunción de detención, que nosotros consideramos que no es legal porque vulnera alguno de nuestros derechos. ¿Para qué se hace el amparo? Para dilatar el proceso y que, en el fondo, no te lleven detenido. Por ejemplo, hay una periodista bastante conocida que lo hizo en algún minuto. Que es la Alejandra Matus. ¿Por qué razón? No sé si ustedes la ubican, a Alejandra Matus, si alguno de ustedes la ha escuchado por ahí alguna vez. Ya. La Alejandra Matus, chiquillos, hace años atrás, escribió un libro, que no es menor, ya que dejó la escoba en su época, que fue el libro negro de la justicia chilena, donde hacía varias acusaciones, con testimonio y toda la cuestión, de jueces de la Corte Suprema, por casos de eventual corrupción. Entonces, ¿qué pasó? Que en esa época, el presidente de la Corte Suprema la demandó y quería prohibir que el libro de ella saliera a la luz pública. ¿Qué es lo que pasa? Que quería que se fuera detenida. Entonces, ¿qué hizo Alejandra Matus? Puso un recurso de amparo y se fue del país. Y se fue, de hecho, a Estados Unidos, que es donde vive ahora. ¿Por qué? ¿Para qué puso el recurso de amparo? Porque evidentemente ella consideraba que esa detención era injusta porque se estaba apuntando a un derecho que era la libertad de expresión. Y eso generó finalmente que los periodistas se unieran todos en una cruzada y finalmente esa ley, digamos, ese resquicio legal que quería usar Servando Jordán, que era el presidente de la Corte Suprema, se eliminó y ahora no se puede llevar a una persona detenida por escribir un libro por esas características. ¿Ya? Por lo tanto, es un punto importante eso, chiquillos. Son dos recursos legales que ustedes pueden usar en el caso de que estén afectados. ¿Ya? Y voy a terminar con una cosita más antes que nos vayamos a recreo, que tiene relación con las preguntas. Así que no sé si tienen alguna duda antes de que habilite las votaciones de este tema. ¿Dudas que les queden? ¿Dudas, dudillas? ¿No? No. Ya.
Entonces, chiquillos, vamos a habilitar al tiro votaciones para que empecemos. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Vamos, que queda poquito. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 y cerramos. Ya. Votaron 26, así que, y la gran mayoría, según entiendo, se cargó por la E. Vamos viendo. Entonces, en la República de Chile rige un Estado de Derecho, lo que implica que sus instituciones y autoridades se ajustan a la legislación vigente y que las relaciones entre los poderes del Estado se encuentran reguladas por una constitución política. En Chile, según la constitución vigente, es correcto señalar que la correcta, ¿cierto?, es la letra E. ¿Por qué razón? Y ahí vamos a ir cerrando el tiro. A. ¿Las sentencias judiciales pueden ser rechazadas por las autoridades políticas o legislativas? No. Acuérdense de algo que les dije el otro día. Hay dos principios que son súper importantes. Primero, el imperio de la ley. Es decir, no hay nadie en Chile, al menos en la teoría, sobre la ley. Por lo tanto, si a mí no me gusta, no la puedo rechazar. Lo que sí puedo es apelar a ella. Pero si finalmente los tribunales no me dan la razón, yo tengo que cumplirla. ¿Ya? Muy bien, de hecho, Estefanía, cuando tengan dudas, traten de asociar con ejemplos. Bien, muy bien. Eso te va a servir bastante para la prueba. B. ¿Los tribunales de justicia pueden remover de su cargo al presidente de la República? No, chiquillos. Aunque ustedes no lo crean, no. ¿Cómo se puede remover en Chile a un presidente de la República? Mediante acusación constitucional del Congreso. ¿Ya? Para que sepan. Eso es un punto importante. C. ¿Los miembros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones son nombrados por el Poder Legislativo? No. ¿Ya? El de la Corte Suprema tiene que estar con acuerdo del Senado, pero en estricto rigor, ¿quién los nombra es el presidente? ¿Ya? Para que ustedes sepan. D. ¿El presidente de la República puede ser juzgado por los tribunales de justicia mientras dura su mandato? No. ¿Por qué, chiquillos? Porque los cargos del presidente, ¿ya? Y cargos, digamos, de senadores y diputados tienen lo que se llama el fuero. ¿Qué es el fuero? El fuero, chiquillos, es una protección que tienen estas autoridades por ser autoridades. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo si los quiero sancionar? Tengo que desaforarlos y después sancionarlos como las personas civiles. De hecho, le pasó a un mítico personaje de la historia de Chile llamado Augusto Pinochet. ¿Por qué? Porque este señor, de hecho, era senador vitalicio y primero lo tuvieron que desaforar, chiquillos, y después lo tuvieron que juzgar. ¿Ya? Así que, para que sepan, no los pueden juzgar siendo autoridades. Así que ese es un punto importante.
Y ¿la Cámara de Diputados tiene la facultad de acusar constitucionalmente integrantes del Poder Ejecutivo? Sí. Acuérdense, cuando se les olvide esto, traten de hacer memoria de todo lo que ha pasado este año. Acusaron, ¿cierto?, digamos, al señor Varela, o sea, Pérez Varela, digamos, que el ex ministro del Interior, ¿cierto? Y de hecho también cadetearon a Chadwick, que fue el primer ministro del Interior que tuvo el señor Piñera. Por lo tanto, siempre es bueno cuando tengan dudas que asocien a ejemplos. Y vamos con la última para, en virtud del recreo, ¿cierto? Que es esta. Vamos a ver qué opinan. Dejar de compartir los resultados. Voy a habilitar al tiro la votación de nuevo. Ya, ahora sí. Vamos, vamos, niños. Cinco, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Ya, nuevamente la gran mayoría se fue por la letra E. Vamos a ir viendo. Nos vamos a ahorrar la lectura del texto, ¿cierto? Y, ojo, acostúmbrense a estos textos porque van a estar en la prueba. Imparcialidad, Sofía, se refiere a que el juez no se puede cargar ni de un lado ni del otro. ¿Ya? Es decir, no puede ser amigo de uno de las dos partes. Porque en este caso habría un conflicto de interés. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, vamos viendo. Entre los principios básicos que motivaron la realización de esta reforma se encuentran: 1. Agilizar los procesos judiciales simplificando los mecanismos para el litigio. Sí, entendiendo litigio, chiquillos, como esta situación judicial. ¿Ya? Cuando escuchen la palabra litigio, se habla generalmente de juicio o proceso penal. Proceso judicial en realidad, porque puede ser también civil. Entonces, por lo tanto, ¿la una es correcta? Sí, es absolutamente correcta. 2. Aumentar la imparcialidad al separar la función acusatoria de la sancionadora. Sí. ¿Por qué razón? Porque en el fondo, lo que se busca, ¿cierto? Es, en definitiva, lograr, ¿cierto? Que, por un lado, una parte que en este caso, como les decía, se delega a la policía, ¿cierto? Y la otra es el juez que finalmente sanciona. Y además para evitar que recargara un poco el trabajo del juez. Y finalmente, garantizar la defensoría para el acusado. Esta la puede haber hecho dudar, pero lo cierto, chiquillos, es que en Chile sí las personas sí tienen derecho a un abogado. ¿Ya? De hecho, por eso ustedes han escuchado probablemente en la televisión la figura del defensor público. No sé si a alguno les suena o lo ha escuchado en algún caso. El defensor público es, digamos, el que le toca, ¿cierto? Fundamentalmente, defender a la persona que está siendo acusada de un delito. Especialmente si esta persona, digamos, no tiene los recursos para ello. De hecho, la ley le asigna a un abogado si es que no tiene esos recursos. Ahora, ¿quiénes son los abogados? Dame un segundo. ¿Quiénes son los abogados, chiquillos? Son chicos que están saliendo y que haciendo la práctica también de su
en el servicio público o están recién ingresando al servicio público. Ahora sí, David, dale nomás. Ya, Te profesora, contestas con la... Dime. en la defensoría son abogados contratados ya titulados. Perdón, Ah, ya. en la defensoría, sí, porque en la corporación son estudiantes en práctica, que es básicamente causas civiles, causas de policía, de tribunales de policía local, todo eso. Sí, esa era la, de hecho me cayó un poco la duda cuando lo estaba hablando, pero en efecto tienes razón, son chicos que ya han sido contratados, ¿cierto? Abogados, mientras que en la corporación de asistencia son chiquillos que están haciendo la práctica. Por lo tanto, chiquillos, si alguno de ustedes quiere estudiar Derecho, lo más probable es que en su último año vaya a ejercer allá, ¿ya? Y orientando a la gente, obviamente, para ver qué conducto seguir. Y por lo tanto, con esto, ¿cierto? Creo que no me queda, sí, me queda una última pregunta. Así que vamos viendo y luego de estos chiquillos salimos a recreo sí o sí. Gracias, David, por el alcance. Ya, profesor. Entonces, vamos viendo. Voy a lanzar la votación de inmediato. Ya, listo. Vamos, niños, vamos que se puede, que ya han contestado casi todos. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Ya, faltaron 4 nomás, así que contestaron la gran mayoría. Vamos viendo. La actual Constitución Política de Chile define al país como una república en la cual el jefe del Estado es a la vez el jefe de gobierno. Dicha autoridad se caracteriza, entre otros aspectos, por 1. Ser elegida por votación popular, obvio, ¿ya? Y el sistema que es mayoritario absoluto. Por lo tanto, la 1 es correcta, y si la 1 es correcta, se va la 2, ¿cierto? Se va la B, perdón, y se va la letra D. 2. Desempeñar el cargo por un tiempo determinado, sí. Recuerden, chiquillos, que el presidente ejerce por 4 años sin reelección. Y la 3, carecer de responsabilidad política, no. El presidente es responsable, incluso, chiquillos, desde que sale electo hasta después de que se va. Por lo tanto, ¿tiene responsabilidad política? Sí. Y puede ser, yo juego en el detalle, puede ser sancionado después de su periodo como presidente, sí. ¿Ya? Pero la responsabilidad política, profesora, cae cuando está en ejercicio en el Ministerio del Interior, evidentemente. o a su vez a su ministro. Así es. De hecho, a ver, él no puede responder, por ejemplo, por cosas, digamos, que hizo, no sé, pues ponte tú, que hizo el día después de que salió presidente. Eso ya lo sanciona como un civil. Pero, por ejemplo, o sea, si señor Piñera lo quisieran demandar, digamos, bueno, como está ocurriendo ahora, por el tema de la pandemia, y eso le trajera una responsabilidad, digamos, también penal, tiene que responder. ¿Ya? Por lo tanto, sí, tiene razón lo que dice el David. Tiene que Que responder. el presidente tiene un periodo de 2 o 3 años, o sea, de un año, de una suerte de inmunidad. Podría tener responsabilidad, pero de carácter judicial. Así es. Ahora, políticamente, en realidad,
La tiene en la medida de que obviamente su evaluación frente a la ciudadanía tampoco es la más correcta. Y obviamente su carrera política también se va a ver frustrada, evidentemente. Por ejemplo, el señor Piñera difícilmente podrá volver a ser presidente en Chile. Ahora, sí, bueno, respondo las dos preguntas. Carecer en este caso significa no tener, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa es incorrecta porque el presidente tiene responsabilidad política. Y lo otro, Juan Pablo, sí, los expresidentes ganan sueldo de Estado. Ganan, de hecho, y aquí a lo mejor puede que no les guste mucho lo que les voy a comentar, pero ellos ganan un sueldo vitalicio, chiquillos, por ser expresidentes. Es decir, hayan salido o no del cargo, lo hayan hecho bien o mal, ellos siguen recibiendo sueldo hasta el día que se mueran. Y esto ¿Ya? surgió, por si acaso, un dato bien importante. Puede ser que para muchos digan, ¿por qué ganas? Sucede que cuando asumió don Patricio Aylwin fue el único presidente que duró 4 años. Así es. Entonces no tenía derecho a sueldo, entonces tenían que darle una ayuda entre empresarios, porque el resto de los presidentes venían de mejor situación económica. Exactamente. Tuvieron que hacerle, imagínense, como una ayuda, una baja para mantener, o sea, para que él siguiera, para subsistir. Igual, si ustedes analizan, un presidente de la República lo que gana es poco comparado con la responsabilidad que tiene. Y específicamente cuando un tipo, en general, en el mundo privado tú puedes ganar 10 veces lo que ganas como un presidente de la República, igual un ministro. La gente de repente dice, que gana harto, pero afuera ganáis 10 veces lo que ganas como un funcionario público. Así teniendo la gran responsabilidad de manejar un país. Que además ahora, todos son profesionales. Exacto. Y de hecho, David, tú tienes razón, por plata no se compensa, ¿ya? Pero está la otra tema, el poder y la trascendencia que hay que dar. Para bien o para mal va a quedar igual el libro de historia, entonces muchos prefieren eso, ¿ya? Ahora, el punto es que quizás la manera que quede en el libro de historia no sea la que a ellos les guste, pero tiene razón, por plata no se compensa. Ahora, por poder y política, sí. ¿Ya? Hay que ver ahí qué prevalece más. De hecho, chiquillo, acabo de googlear y la señora Bachelet, por ejemplo, tiene un sueldo de 10.168.106 millones de pesos al mes. Y el señor Piñera probablemente va a recibir lo mismo. Si es que no cambia, obviamente eso. Así que para que sepan. Pero eso va referente al cargo, no a la persona. Eso va referente al cargo, exactamente. Así es de hecho el cargo. Dale nomás, David. Entonces, por eso hay que verlo con altura de mira. Puede ser, que gana mucho, pero sucede que para la responsabilidad que él tiene, y veamos, y pasa igual con algunos, en el caso de los ministros, llegar a trabajar al sistema público significa para ellos una gran merma, porque la mayor parte de los ministros son gente que tiene posgrado, doctorado afuera en el extranjero, en grandes universidades. Claro. Dando un ejemplo, el ministro de Hacienda, él ganaba fuera fácilmente 60 millones de pesos mensuales, con todos los, ¿cómo se llaman? En sus trabajos, en asesoría y todo lo demás. Es que de hecho, de estudio. Exactamente, David, tienes razón. A ellos los perjudica la perspectiva económica. Ahora, los ministros obviamente también aceptan, porque digamos las cosas como son, también muchos de ellos, chiquillos, quieren tener proyecciones políticas. Por lo tanto, siendo ministros, también están mucho más visibles y se conocen. Ya eso se van a conocer a la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con muchos ministros que después van a carreras de senadores, de diputados, de gobernadores incluso, de alcaldes, ¿cierto? Entonces, muchos de ellos probablemente, por ejemplo, no se van a postular ahora para gobernadores, pero a lo mejor puede que en los otros años sí. Y esa ya es una plataforma visible. Yo creo, Juan Pablo, siendo franca, yo eliminaría el vitalicio. ¿Ya? Creo que a ver, su sueldo probablemente en el periodo, si bien es bajo, como bien decía el David, es una posición de poder, por lo tanto yo no lo veo tan terrible, además que muchas de estas personas son ricos, convengamos en eso, pero yo no sé si les pagaría todo el resto de la vida por haber sido presidente. No, tengo mi discrepancia al respecto. Ahora, indudablemente, Juan Pablo, va a ser un debate, chiquillos, de largo alcance en la nueva Constitución. Porque de hecho, por ejemplo, Perú lo eliminó. Perú eliminó ese gasto, ¿ya? Ahora, son las 19:18, chiquillos, para no quitarle y no mandarlos de largo las 2 horas. Vamos a hacer una pausa hasta las 7:30,
y de las 7:30 nos vamos hasta las 8 con la última materia, que ya es mecanismos de participación ciudadana, ¿ya? Así que, si quieren hacer vía social, voy a parar la grabación para que, dicho estos pequeños detalles, vamos a ir, chiquillos, con el último tema de formación ciudadana, que son los mecanismos de participación en Chile. Con esto, chiquillos, ya tendríamos nosotros 34 preguntas del total del temario de la prueba. Es decir, nos quedaría solo y exclusivamente lo que es historia. Ahora, por lo tanto, vamos a ver características del Estado chileno rápidamente. Por lo tanto, vamos a ir con la conceptualización de Estado y los regímenes. Y luego vamos a ver los mecanismos de participación ciudadana. Por lo tanto, ya mañana debiéramos estar listos con este tema y cerrado este segundo eje. Por ende, chiquillos, vamos a ver el concepto de Estado, su característica, ¿cierto? Y cómo se escogen a las principales autoridades de Chile en esta parte del temario. Por lo tanto, lo primero que tenemos que definir es la nación y el Estado, ¿ya? Que no son lo mismo. La nación hace referencia, ¿cierto? Como ustedes están viendo, al grupo de personas que está unido por diversos elementos de carácter cultural en un espacio y en un tiempo determinado. Por lo tanto, ¿puede haber más de una nación en un país? Sí. ¿Ya? Nosotros, de hecho, somos un buen ejemplo de esto. Nosotros somos varias naciones dentro de un mismo territorio. ¿Ya? Y de hecho, a los países que hacen reconocimiento de esto a nivel legal se les llaman estados plurinacionales, por si ustedes lo han leído por ahí. ¿Ya? Por ejemplo, en la región nuestra, Bolivia es reconocido como un estado plurinacional. Ya lo dejó en su texto constitucional, y las comunidades indígenas especialmente cuentan de ciertos grados de autonomía. Ahora, ¿qué es el Estado? El Estado se refiere, chiquillos, básicamente a la agrupación humana, sí, pero básicamente, ¿cierto?, a esta agrupación que está organizada con instituciones y con normas que la ordenan y la regulan. Entendiendo además, ¿cierto?, que la construcción del Estado apela a una idea fundamental, que es que la gente no puede, ¿cierto?, habitualmente controlarse del todo por sí mismo. Por lo tanto, necesita normas que la orienten y que le digan lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Por lo tanto, ¿puede haber dos estados en un territorio? ¿Puede o no puede? No. ¿Seguros? Perdón, profesora, ¿cuál es la pregunta? ¿Pueden haber dos estados dentro de un territorio? A ver. Dos estados. Sí, puede haber. Sí. Y un ejemplo claro es Estados Unidos, que está el Estado federal, el que actualmente el presidente Donald Trump, y después está por cada estado, que es una representación que tiene su sistema judicial y todas sus leyes. Así es. De hecho, uno de los ejemplos corresponde a los estados federales, aunque hay que hacer una precisión, chiquillo. En el caso del Estado federal, sigue habiendo un único estado, solo que el nivel de descentralización es muy alto. Por lo tanto, estos pequeños estados o provincias, si nosotros quisiéramos decirlo así, tienen mucha autonomía. ¿Ya? Por lo tanto, no es que sean miles de estados, sino que son un estado, pero con alto nivel de descentralización. El ejemplo que se usa mucho en esta materia, chiquillo, es el Vaticano. ¿Por qué el Vaticano? Porque en estricto rigor, el Vaticano está dentro del territorio italiano. Por lo tanto, está el Estado italiano y está el Estado Vaticano dentro de ese territorio. Incluso, te contesta al tiro Fernanda, incluso hay otro ejemplo también que el Vaticano responde. El Vaticano, chiquillos, es el único estado del mundo que tiene un estado pero que no tiene nación. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? Porque las personas que habitan el Vaticano vienen de diferentes partes del mundo. Y si bien el Vaticano hace las veces de estado, no hay nacidos en el Vaticano. No hay vaticanenses, si ustedes quieren decirlo así. Por lo tanto, no tienen el elemento nación. Sí, la población que vive ahí, pero no son una nación en estricto rigor. ¿Ya? Por lo tanto, ese es un punto también importante.
Ahora, para contestarte la pregunta, Fernanda, en efecto, lo que se llama Reino Unido, de hecho sí, porque está Inglaterra, está Gales y Escocia. Por lo tanto, sí, podrían ser un ejemplo de ello. Así que, bien, dedito arriba. Ahora, por lo tanto, la nación y el Estado son conceptos distintos. La nación es algo cultural, el Estado es una cuestión más bien jurídico-legal. ¿Ya? Ahora, ¿para la prueba nos importa la nación? No tanto, nos importa más en historia. Lo que a nosotros nos interesa en este lado son los elementos del Estado. ¿Cuáles son los elementos, chiquillos, los que le dan forma al Estado? ¿Ya? Y ahí tenemos los 3 clásicos elementos porque no son los únicos, de ahí vamos a colocar otros más, ¿ya? Que es básicamente, primero está el elemento persona. La población, poder, en efecto, se refiere, ¿cierto?, a la persona, a la población que habita en ese espacio, ¿ya? Ahora, ojo ahí, no vamos a entrar en grandes detalles, pero lo cierto es que cuando se habla de persona en derecho hay que hacer 2 distinciones, chiquillos. Se habla de persona natural y persona jurídica. Y persona jurídica, que son distintos. Ojo ahí. ¿Por qué? Porque la persona natural, chiquillos, somos todos nosotros. Pero cuando tenemos actividades que son reguladas por la ley, pasamos a ser personas jurídicas. Por lo tanto, ¿ustedes como individuos independientes pueden ser personas jurídicas? Sí, pero también la categoría de personas jurídicas alberga las instituciones. Por ejemplo, un sindicato, un centro de alumnos, una junta de vecinos, etc. ¿Ya? Por lo tanto, son elementos que ustedes tienen que considerar. Denme un segundo, chiquillos, porque voy a cerrar un poco la ventana porque está pasando el camión de la basura. Aquí me han cerrado la ventana, así que estamos listos. Y me perturba un poco el ruido del camión, así que disculpen. Ya. Eso en cuanto a la persona. ¿Qué pasa temprano el camión? Pasa bastante temprano. Menos los días sábados, que pasa un poco más tarde, pero pasa, de hecho, habitualmente pasa a esta hora. Ahora, eso en cuanto a las personas, chiquillos. Por lo tanto, el Estado no puede funcionar sin personas, nos necesita. Hay alguien que tiene que administrar ese Estado y por lo tanto ahí estamos las personas. Ahora, también existe el poder. ¿Qué es el poder? El poder, chiquillos, se entiende como la capacidad del Estado para colocar, ¿cierto?, normas y lograr su imposición mediante la ley. Incluso entre la ley y la fuerza, ¿ya? ¿Por qué razón? Y aquí vamos a hablar rápidamente de las características del poder. La principal característica que tiene el poder, chiquillos, es que es coercitivo. Es decir, puede imponer y aplicar fuerza para resguardar el orden público. Por lo tanto, ¿cuál es el buen ejemplo de eso? Lo que ocurre con los carabineros. ¿Ya? Cuando estamos en una manifestación, ¿cierto?, y Carabineros nos va a sacar de ahí, tiene facultades para hacerlo porque tiene el monopolio del poder de coerción. Es decir, puede aplicar la fuerza para evitar que no hayan desórdenes públicos. Por lo tanto, tiene una primera característica. Lo otro, chiquillos, es que el poder también es soberano. Es decir, tiene la capacidad de tomar el Estado, ¿cierto?, sus propias decisiones. Sin, obviamente, tener que preguntarle a otros países. Ya lo hace por cuenta propia. De ahí, en todo caso, cuando especifiquemos el concepto de soberanía, vamos a hacer algunas distinciones. ¿Ya? Por lo tanto, esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque además el poder puede ser constituyente. Es decir, y miren el detalle importante, que el pueblo decida qué tipo de organización quiere. Quiere para el Estado. Es decir, si es un Estado unitario como somos nosotros, si es un Estado federal, qué autoridades se escogen, cada cuánto tiempo, etc.
Y eso obviamente se plasma en un texto, ¿cierto?, que es la Constitución. Y en cuanto al territorio, que es el espacio, ¿cierto?, donde habitan los miembros del Estado y de la nación naturalmente, el territorio tiene 4 etapas bastante importantes. El territorio terrestre, marítimo, aéreo, ¿cierto?, y el jurídico. De hecho, el jurídico el otro día lo tocamos, por el tema del, no sé si se acuerdan de la nacionalidad y ciudadanía. Dijimos, por ejemplo, y voy a partir, chiquillos, ahí de atrás hacia adelante, porque el jurídico, ¿quiénes lo componen? Esto es bueno que ustedes lo sepan. Embajadas, consulados, buques de guerra y aviones. ¿Ya? Por lo tanto, son parte de ese territorio y por ende, por ejemplo, si ustedes decían que pasa si un bebé nace en un barco, si tiene la bandera de Chile, indudablemente, ese bebé nace en territorio chileno para efectos concretos. Es más, chiquillos, no sé si esto se los contaron en el colegio, pero en el periodo de la dictadura se utilizaba mucho que muchas personas que estaban siendo perseguidas en Chile se tiraban a los patios de las embajadas de Holanda, de Alemania y de otras partes. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque ese era el lugar donde no se podía meter ni la DINA ni la CNI. Ustedes dirán, ¿por qué no se pueden meter? Porque en lo concreto, meterse a una embajada significa que yo estoy en el territorio de Holanda, de Alemania o de, no sé, pues de Canadá o de cualquier otro país. Por lo tanto, la ley chilena ahí no rige. Aun cuando esté en Chile, se les reconoce como territorio jurídico. Por lo tanto, no es parte de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Ya? Para que ustedes sepan. Ahora, eso en cuanto al jurídico. Luego tenemos el territorio marítimo. El marítimo tiene una extensión, ¿cierto?, de 200 millas. Desde la línea de costa. Ahora, esto por lo tanto, ¿cierto?, las 200 millas están divididas en algunas zonas, especialmente 2, que son el mar territorial, donde Chile tiene mayor soberanía, es decir, ahí controla lo que pase y no pase por sus aguas, y la zona económica exclusiva, donde ahí Chile no puede hacer un control completo, pero sí puede, digamos, proteger los recursos naturales, es decir, le puede prohibir a empresas pesqueras que vengan de otras partes que saquen determinadas cuotas de producto y en definitiva que no saquen ninguno. ¿Ya? Por lo tanto, ahí es relativo. Deme un segundo, chiquillos. Ya, chiquillos, ahí sí. Es que estaba distraída con... no me enojé, tranquila. Sí. Es que me distraía el... ¿A ustedes les pasa también que se distraen con el ruido? A mí también. Entonces, por eso. Ya, pero volvimos. Aquí estoy. Entonces, ya. Entonces, el territorio marítimo, ¿cierto?, tiene estas 2 zonas que son muy importantes y que también son parte de la soberanía de Chile, ¿ya? Y luego está el aéreo. El aéreo se refiere a la franja que compone, ojo con esto, el espacio marítimo y terrestre hasta el espacio exterior. ¿Ya? Es decir, hasta prácticamente saliendo a la Tierra. Todo eso es el espacio aéreo nuestro. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo yo sé cuál es el aire de Chile y cuál es el aire de Perú?
porque evidentemente para eso, ¿cierto? Hay radares que permiten tener ese tipo de características, ¿ya? Ahora, el otro territorio que es muy importante que nosotros tenemos, que es, ¿cierto? El terrestre. Y el terrestre nuestro, chiquillos, va desde los 17 grados y 30 minutos de latitud sur, es decir, de lo que ustedes conocen como la línea de la Concordia, hasta los 56 grados, 30 minutos de latitud sur, hasta unas islas chiquitísimas que están en el mapa que se llaman Islas Diego Ramírez. ¿Ya? Son unas pequeñas, si ustedes las buscan en un mapa probablemente ni las vean. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque el límite norte de Chile, y es un tratado de hecho que deriva de la Guerra del Pacífico, estableció como frontera al norte de Chile la línea de la Concordia. Si alguno ha viajado a Tacna, aquí, o andado por ahí cerca, se habrá dado cuenta que la frontera entre Chile y Perú, ¿cierto? Sale Concordia. Ese fue, chiquillos, producto del tratado que se dio en 1929, que vino a resolver, de hecho, los puntos que no quedaron de acuerdo Perú y Chile después de la Guerra del Pacífico, que fue con el primer tratado que se hizo fue el Tratado de Ancón, para que sepan ustedes. Por lo tanto, todo ese territorio está configurado también por tratados históricos. Y el otro, muy importante, es, ustedes estarán preguntando, bueno, profe, ¿y la Antártica? La Antártica también figura como parte del territorio terrestre chileno y producto del decreto supremo que firma en 1940 Pedro Aguirre Cerda, lo deja, ¿cierto? Desde los 56 grados, 30 minutos latitud sur, hasta los 90 grados, ¿ya? Es decir, hasta el polo sur. Por lo tanto, ahí tenemos delimitado, ¿cierto?, lo que son los elementos del Estado en el caso de Chile. Ahora, también es cierto, un momento para que no se pierdan, ya, ahí sí. También es cierto que el Estado no se compone solamente de elementos. Aquí habría que añadir, por ejemplo, uno más, que es la soberanía. ¿Ya? Les decía adelante que la soberanía es la capacidad que tienen los estados para tomar decisiones. Y la soberanía tiene dos tipos. La soberanía interna, que es, como les decía, la facultad del Estado de organizarse sin consultar a los otros países. Y la externa, que dice relación con, digamos, la negociación en igualdad de condiciones con otros estados. Es decir, chiquillos, por ejemplo, cuando un país está firmando un tratado de libre comercio con otras naciones, ahí apela la capacidad, ¿cierto?, de soberanía externa. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos no puede pretender en ese sentido imponerle acuerdos a Chile, sino que ambos tienen que negociar, se supone en la teoría, en igualdad de condiciones. A eso se refiere la soberanía externa. No sé, chiquillos, si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Dudas con esto? No, profe. ¿No? Todo bien. Ya. Perfecto. De mi parte, no sé. Del resto de los chicos, no sé, queden con la duda, pregunten nomás. Pregunten, chiquitines. Es gratis. Además de todo. Veamos un segundo que está, pero elementos del Estado. Sí, lo último que dije del territorio era elementos del Estado. ¿Ya? Y la soberanía, de hecho, lo que pasa, Nico, es que a ustedes en el colegio habitualmente les enseñan los tres clásicos, que son persona, poder y territorio, pero resulta que hay otros teóricos jurídicos que también incluyen la soberanía, por eso la puse aparte, ¿ya? No sé si ahí con eso te aclara un poquito, Nico, el tema. ¿Sí? Ahora, voy a explicarles una última cosa, de hecho, por eso me dio rabia, porque se me pegó cuando estaba lista para explicarles lo último antes de que se fueran, que era esto, ¿ya? Las finalidades del Estado. Chiquillos, lo primero que a usted no se le puede olvidar en la prueba es la finalidad del Estado. ¿Cuál es esa finalidad del Estado? El bien común. ¿Ya? Eso es casi, y aquí David concordará conmigo, casi de manual de derecho. Es lo primero que usted, de hecho, es lo primero que usted ve. Claro, es la construcción moderna del Estado.
en la concepción moderna, porque antes no respondía a eso. Una de las preguntas que un día varios que estudiaban el primer año de Derecho y que sigan Derecho Político, si el Estado romano es la misma concepción del Estado moderno, y no, porque el factor del bien común es esencial, el ser humano, nosotros. Exacto, y de hecho, David, como bien dices tú, la concepción, chiquillo, de un Estado preocupado del humano es de la Revolución Francesa, no es antes. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque antes el Estado estaba al servicio prácticamente de la élite gobernante, y de hecho, chiquillo, la noción de pueblo se restringía a muy pocas personas. Ahora, para ir finiquitando esta parte, ¿qué quiere decir con esto la teoría moderna del Estado? De que en el fondo, chiquillos, se supone, y ahí podrán ustedes hacer el análisis que quieran, de que el Estado tiene que darme todas las condiciones para que yo logre mi desarrollo integral. ¿Ya? Por eso se habla de que el Estado tiene una finalidad integral. O en otras palabras, ¿cierto? Que el Estado esté al servicio de las personas, entendiendo el bien común como una serie de condiciones de diverso orden que facilitan el desarrollo integral de las personas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Eso no quiere decir, chiquillos, que le vamos a dar el gusto a todos, ¿ya? Porque eso es imposible. De hecho, si hay alguno de aquí de ustedes que sea o que haya sido parte o de centro de alumnos o de una directiva de curso, se dará cuenta que eso es imposible. No se puede nunca, y nunca se va a poder, chiquillos, que todos estén de acuerdo plenamente en algo, ¿ya? Pero sí que el Estado intenta, ¿cierto? Que, al menos la teoría, como dije, darle las condiciones para que todas las personas logren acceder a diferentes situaciones y logren desarrollarse de manera armónica, ¿ya? Ahora, podríamos discutirlo eternamente si Chile lo hace o no, pero lo cierto es que la teoría está asociado a eso. Por lo tanto, busca el bien común y, por ende, se convierte en un instrumento de lo que nosotros tenemos y queremos, digamos, ser como personas. Ahora, para ir cerrando estos últimos dos puntos, respetar los deberes y derechos fundamentales de las personas. Para eso está la Constitución, y que también es una concepción moderna del Estado, chiquillos. La Revolución Francesa colocó esto muy de relieve. Es decir, ¿para qué se hizo? ¿Y cuál es la funcionalidad, chiquillos, de una Constitución? Es un texto que sea un rayado de cancha para que no haya abusos, ni de parte de los gobernantes, ni de parte de los gobernados. ¿Ya? Por lo tanto, así como el Estado tiene que respetar nuestros deberes, generar deberes y derechos, nosotros también tenemos que respetar las leyes. ¿Ya? Esa es como la relación dialéctica que existe entre ambos. Ahora, el Estado también tiene como misión, ¿cierto? Y función establecer un sistema de paz, es decir, dar las condiciones para que la gente viva bien y tranquila. Y de justicia social, es decir, permitir, ¿cierto?, que la sociedad tenga al menos la cobertura de derechos básicos. Por eso, chiquillos, ustedes se dan cuenta y han leído la Constitución nuestra, la Constitución establece algunos derechos al menos esenciales. Podríamos decir a lo mejor que faltan otros, pero establece al menos derechos que son los más esenciales en este momento, o eran los más esenciales en esa época. ¿Ya? Hay que entender también, y con esto voy cerrando, de que las constituciones, chiquillos, responden a un periodo determinado. Por eso cada cierto tiempo se tienen que cambiar, ¿ya? Que es un poco lo que estamos discutiendo nosotros ahora en Chile. O modificar, en el caso. O modificar, exactamente. A veces cambiar completa, a veces cambiar una parte. ¿Ya? Es como, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Que rígida, flexible o ambas cosas. Así es, exactamente. De hecho, todo depende del armado constitucional, ¿ya? De hecho, la nuestra tiene un montón de cerrojos, como lo dijo por ahí un abogado que es Fernando Atria, y que se han ido quitando paulatinamente. Es muy rígida. Entonces, es muy para rígida. como la sociedad, esto está relacionado con las sociedades van evolucionando. Así es, y la Constitución tiene que responder a un diseño de sociedad, chicos. Por eso está tan al debate lo que ocurre en Chile. Pero es un tema de largo alcance que nosotros podríamos discutir. Bien, chiquillos, por hoy día los voy a dejar hasta aquí. Recuerden que mañana tenemos la segunda patita desde las 6:30 y hasta las 8, ¿ya? ¿Qué más? Les voy a dejar mañana un mini ensayo completo de esta parte.
Es decir, desde derechos humanos hasta el tema político, ¿cierto? Y lo de participación ciudadana. Pero eso, chiquillos, lo voy a subir en Classroom para que ustedes lo vayan completando. Y la idea es que al otro miércoles lo tengamos nosotros ya revisado y listo. ¿Ya? No sé si tienen, chiquillos, alguna duda que les pueda ayudar. Esta clase, Sofía, la voy a subir a Classroom y a YouTube como lo hago siempre. ¿Ya? Así que si tienen cualquier duda, chiquillos, me pueden escribir por interno o si no la pongan en el grupo, nomás no hay problema. ¿Ya? Así que eso, muchachos, que tengan una excelente tarde, cuídense y pórtense bien y espero que terminen también los que están en cuarto todavía con cosas, que terminen muy bien su año escolar. Así que Sí. nos vemos, chiquitines, que les vaya bien. Chao, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, Gracias. chao.